y se recuerdan 40 años de aquel trágico episodio donde un bolivarense puso su cuerpo, su alma y su vida para, bueno, salvar la ciudad de Bolívar de las inundaciones. Estamos hablando de ya una persona que es historia en nuestra ciudad, Juan Carlos Belomo. Por este motivo y por muchas historias más, estamos en presencia de dos artífices de un documental exquisito para poder ver, el señor Jorge Cabrerizo y quien también pone la idea y toda su sapiencia, que es Marcelo Pérez, así que le damos la bienvenida para que nos cuenten. Buen día, chicos, ¿cómo andan? Hola, Sandra. Bienvenidos. Buen día. Bueno, un poco de resumen, ya bien hicimos una nota por radio que nos extendimos y hablamos de todo lo que se ha hecho para llegar a este documental. ¿Cómo nace? ¿Quién tuvo la idea? ¿Y qué se puede contar un poquito de la presentación de...? La idea es del señor Marcelo Pérez. Él se contacta conmigo hará más o menos un año y me dice, mirá, Jorge, yo soy fulano. Ni no nos conocíamos. ¿No se conocían? No, para nada. Más ¿Por qué? ¿Por qué lo contactaste? Para mí es el estandarte de los homenajes a Juan Carlos Belomo. Yo cada vez, o sea, sí, todo lo que referente. El referente. El referente, sí. Cada vez que vamos todas las veces que hemos ido a un homenaje que se le ha hecho en el Monolito, yo siempre lo he visto como... Sí, ahí se contacta, me dice, mirá, Jorge, soy Marcelo Pérez, yo me gusta, he hecho varios documentales y tengo la idea de preparar algo, el año que viene se van a cumplir 40 años, y bueno, ahí me enganché enseguida, porque me encantó la idea. No, claro. Lo charlo con Emilia Palomino, le digo, mirá, ¿por qué? Pero vale la aclaración del por qué, porque como todos los años el encargado de hacer el acto era el Comité de Unión Cívica Radical, nos encantó para la posibilidad de que esto se abra, que tenga más espacio el resto que quiera participar. Se presenta, nos conocemos, mirá, nos citamos creo como en una esquina de Bolívar cualquiera, me dice, mucho gusto, yo soy Marcelo Pérez, mucho gusto, soy Jorge Cabrerizo, ¿viste? Bueno, yo a él no lo conocía, por ahí él me ubicaba por otro lado. Y bueno, ahí me comentó la idea, y bueno, ¿y cómo lo haríamos? Y habría que hacerlo así, él me expresa la idea, por eso es que él es muy modesto y no lo quiere reconocer, pero él es el director, el realizador, el guionista. Bueno, yo lo que aporté, fueron por ahí los conocimientos, los nombres de las personas, y ahí arrancamos. En realidad lo que se busca es tener un registro fílmico de los testimonios directos de los actores principales, al menos, del momento, que hasta el día de hoy no se había logrado. Es un documental que busca presentar o describir en forma orgánica, digamos, los hechos a generaciones futuras por ahí o actuales, pero que en realidad no hayan estado tan involucradas con el hecho en sí. Hago esta aclaración por el hecho mismo que uno con la edad que tiene estuvo viviendo, yo me recibía recién de ingeniero en el 85, así que casi en Bolívar casi no estaba, pero sí vivíamos la situación y teníamos, digamos, algún diálogo con mucha gente, pero personas un poco más chicos, eran de 5 o 10 años, por ahí lo vivieron de otra forma. Y entonces esto lo que busca es, tener a disposición, vendrán otros trabajos seguramente, y esto lo que aporta es el pequeño granito de arena de dejar el registro de las principales personas que actuaron, no todas. Debo agradecer y destacar que muchísimas que principalmente Jorge se contactó con ellas, estuvieron predispuestas a charlar con nosotros. Se dice que hay que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, y ¿por qué no hacer un documental? ¿Están orgullosos del producto terminado? Estamos emocionados y ansiosos. Emocionados porque hasta de la provincia de Buenos Aires nos ha llegado el contacto. Nos ha sorprendido porque, pero sí, ansiosos primero porque es un trabajo muy arduo, hay muchas horas de trabajo, mucha colaboración, los medios, ustedes aquí en la radio, Daniel Ledesma, que nos ha permitido, Dani, trabajar acá, y de otros también que nos han permitido darle forma, y ayudarnos a que lo pudiéramos expresar. Uh-huh. Así que estamos ansiosos.
y emocionado, bueno, veremos mañana cómo arrancamos, ¿no? Marcelo dice, hagamos que yo no puedo, pero claro. Vos vas a llorar más que él. Seguramente. Yo soy muy flojito. Me contaban en la nota radial que, bueno, el señor Valdés tiene mucho que ver. Sí, en eso debemos destacar porque gran parte mucho del contenido del documental es con imágenes de épocas. Esas imágenes de épocas fueron rescatadas, si bien las había realizado él, en un primer momento no recordaba o no tenía claro dónde estaban, logró rescatarlas y nos las cedió sin ningún inconveniente, hasta en un formato formato digital, que a mí me permitió trabajar directamente con ellas. Gran parte del documental se basa en esas imágenes que están hilvanadas en forma cronológica e intercaladas con el relato de los distintos testimonios. Por eso digo, es más que nada, es una narración para aquellos que si bien escucharon, no tienen todos los datos que seguramente a más de uno que le interesa quiere conocer. Se puede decir que es una historia contada con imágenes. Un guión que lo hizo, por supuesto, Marcelo, y se fueron adaptando los distintos testimonios a ese guión. Los testimonios, por supuesto, están editados. ¿Por qué? Porque uno ve la nota con Alfredo Carretero, que es realmente para sentarse y escucharlo durante una hora, porque tiene un conocimiento tan amplio de todo lo ocurrido y explica los por qué pasó lo que pasó. Pero claro, hay que editarlo para un documental que ya para un documental es una súper documental, porque duran 65 minutos. Imagínate que, bueno, es un poco mucho, pero bueno, no hubo manera, porque la idea que tenía que se pudo plasmar era que no solamente estuvieran los testimonios de aquellos que fueron partícipes directos, sino también estuvimos con empleados, compañeros de trabajo en la municipalidad. Lo mismo que Juan Carlos Velomo integraba el gobierno municipal como jefe de compras. Entonces están las chicas, en este caso Lila Curuchet, que era su mano derecha, testimonio de ella también, ¿no? Chicos, ¿fue fácil acceder a la señora Carretero, también el Gato Reina, compañeros muy estrechos también de Juan Carlos Velomo? Digo, por la emoción, por eso de querer volver a revivir esa situación que no fue para nada fácil. Específicamente la predisposición de Alfredo, de Juan Carlos, fue excelente. Lógicamente que Lida Curuchet, que fue su compañera de oficina, hay una cuestión sentimental que lógicamente se ve y se transmite, pero bueno, casi accedió. Sí, con mucha naturalidad, por sentimiento, claro. Exacto, accedió a realizar el testimonio. También hay otros casos como ser vecinos, Armando Estrebú, que estuvo en el corto en primera plana. Exacto, porque no debemos olvidar que si bien Juan Carlos, como dice el nombre del documental, Juan Carlos Velomo, el nombre de una epopeya, hubo atrás toda una serie de circunstancias que en un primer momento, y Alfredo lo dice, parecía que iba a ser de festejos y terminó trágicamente, pero el objetivo, que era volar la ruta y evitar que el agua llegara al centro de Bolívar y consecuentemente se quedara mucho tiempo en la ciudad de Bolívar, el agua estancada, los cortes buscaban evitar todo eso. Cuando se lograron los cortes, todos estaban eufóricos. El mismo Juan Carlos lo manifiesta Alfredo. Lógicamente que el diablo metió la cola y terminó en lo que todos sabemos. Pero bueno, fue una epopeya, porque atrás de una decisión técnica que se transformó en política, hubo todo un pueblo sin ningún tipo de banderías acompañando esa decisión. Si bien el partido político era unilateral, o sea, estaba gobierno, provincia y municipio, todos eran radicales,
era un delito federal explotar o dinamitar una ruta. ¿Qué pasó con la dinamita? ¿Quién, o sea, cómo se trajo? ¿Se cuenta todo eso? Vos sabés que siempre hubo un halo de misterio de cómo apareció la dinamita, porque la dinamita, como decíamos el otro día, no se compra en la esquina, en un kiosco, ¿no? Pero sí, hubo contactos políticos de época donde se contactó a alguien que podía obtenerlos, digamos que es de uso militar casi eso. Claro. Y después hay que manipularlo, hay que saberlo trabajar a los efectos de que cumpla la función para la cual se lo trae, ¿no? Hubo algunos pequeños detalles que al menos traté de no hacerlos demasiado evidente, qué sé yo. Cuando se decide volar la ruta, se le piden maquinarias a la empresa constructora que estaba realizando la ruta 205, que es Saladillo Bolívar. ¿Sí? Era una obra provincial. Cuando llegan las máquinas acá y empiezan a trabajar, ¿sí? Automáticamente... Eso era porque las máquinas de la municipalidad no alcanzaban a romper la carpeta. Eran máquinas pequeñas. Estaban todos los municipales abocados, pero no podían. Pero eso después. Precisamente por esto. Claro, porque las máquinas municipales eran mucho más pequeñas. Entonces se le pidió las máquinas, el encargado de la empresa las manda, no hago mención al nombre, pero sí que llega la orden de provincia diciéndole sacá las máquinas de ahí o te cancelamos la concesión de la construcción de la ruta. Automáticamente se fueron y hubo que trabajar con máquinas de la municipalidad, unas retro chiquititas, y ahí se ve que directamente obra sanitaria con pequeñas, casi manual, se hace ahí está el trabajo de los operarios del municipio. Donde se hacen los túneles por debajo de la ruta, porque no se tenía la maquinaria necesaria para poder agujerear la ruta y dinamitarla, porque en primer momento se hace una primera prueba, se coloca la dinamita directamente arriba de la ruta y no hace nada. No. Había que ponerla por debajo y para que explote. Exacto, y encapsulada para que haga fuerza y explote. Bueno, de lo que hubiera sido, como decíamos, un delito federal, el hecho de dinamitar una ruta, pasó a la tragedia bueno, se le paró el motor del... Exacto. Cuando van regresando del corte, eso lo explica muy bien, que también está entre los testimonios, Alberto Amado, el ingeniero, que él también hace un relato muy pormenorizado porque él estaba en el bote junto con 2 o 3 más que él los nombra. Cuando van ya volviendo, después de la entrevista que tuvieron Alfredo Carretero y Isidoro Lazo con las autoridades que habían venido de Olavarría. Mira, todos los partidos políticos juntos ahí. Sí, exacto. Bueno, tampoco damos los nombres de quienes consiguieron la dinamita, pero la dinamita la consiguió precisamente la bandería política, digamos, el PJ. La oposición, digamos, la oposición. Claro, entonces cuando van volviendo, después de un encuentro que no fue nada cordial, no es que dijo mucho gusto, buenas tardes, no, hubo amenazas. Y tuvieron que hacerlo en el bote porque estaba la ruta ya cortada. Claro. Bueno, no, eso lo hicieron arriba de la ruta. Eso se subieron al corte. Es más, Carretero ya cuando tuvo una reunión en el municipio con la gente de Vialidad y de Hidráulica de la provincia, en un momento dado que insistían que no se volara la ruta, que igual Bolívar se iba a inundar, Carretero los echa de Bolívar a las autoridades provinciales. Sí. Después viene la policía, viene todo esto, y es ahí cuando... que Alfredo cuenta que el primer contacto fue muy duro, y dice, si ustedes van a avanzar, van a tener que matar a un intendente y a un concejal. Los vamos a tirar a la mesa. Entonces, ahí la cosa... Claro. Se puso muy difícil realmente porque se estaba hablando en serio, no hay era que tener las puestas para decir eso. Exactamente. Entonces ahí aparece una determinada orden porque un poco incipiente era que venían a detenerlo a Alfredo, al intendente. Parece como una marcha atrás, de cómo, no sé, no había celulares, pero cómo llegaron, las informaciones llegaron. Entonces cuando retornan, ellos tienen que hacer un ingreso, tienen que alejarse del corte, precisamente para evitar que los absorba. Y ahí, si no se hubiera plantado el motor,
daba toda la vuelta y llegaba perfectamente. Claro, porque ahí se ven en el documental la fuerza con cuando se vuela la ruta, eso que si bien eran tramos grandes, relativamente grandes, Mucho. la fuerza con que va el agua. Agua que venía de Pecuén. Exacto, el Porque 10 de noviembre había desaparecido, o sea, se había inundado todo de Pecuén y esa masa de agua necesariamente iba a desembocar. ¿Podría haber sido Bolívar un Nepecuén? Exacto, era lo que intuía Alfredo Carretero. Porque una vez estacionadas las aguas acá, ¿cómo se iba? ¿Cómo las sacas de Bolívar cuando decimos siempre que todos los bolivarenses, no, a nosotros no nos agarran los ciclones ni los vientos porque estamos en un pozo? Bueno, pero el pozo también tiene su contrasentido para esta situación. Mirá, si alguien seguramente habrá visitado las ruinas de Pecuén, sí. Yo lo he hecho, en la estación, que todavía está, lo que era el casco de la estación, lo han usado en el museo y está todo detallado, fecha por fecha, con algunos elementos que se rescataron debajo del agua, después de 40 años o 30 y pico, de por qué pasó lo que pasó. Se veía, muy breve te lo hago, se veía una sequía muy grande de toda esa zona de un par de años. La producción agropecuaria era un desastre y el gobierno militar de entonces construye el canal Ameguino para traer agua de las sierras directamente al lago. Transforma a las encadenadas, que es una cuenca endorreica, es decir, no tienen entrada ni salida, en una cuenca con entrada y salida. Claro, una vez que se rebalsó, y ahí no hubo marcha atrás. Una vez que se rebalsó, eso está con fecha. Realmente hay que verlo porque ahí se puede instruir bien de por qué pasó lo que pasó, y esa agua tenía una salida, que fue la cuenca del Valle Manca. Y de esta de acá iba para Saladillo. Esta de acá, claro, busca llegar al Salado. Busca llegar al Salado, que está en Roque Pérez. O sea, y del Salado busca llegar al mar, lógicamente. Pero bueno, el agua en realidad no pasó nada de lo que decían las autoridades de hidráulica, porque el agua llegó, pasó por Saladillo sin hacer ningún desastre. El tema era que no debería ingresar al casco principal de Bolívar, porque el agua no solamente que la iba a inundar con un alto nivel, sino que iba a quedar estancada por un largo tiempo. Bueno, un placer tenerlos. La presentación que va a quedar, de hecho, disponible para quien quiera verla como un material educativo, ¿sí? Para nuestros futuros nietos y demás. Una historia contada realmente muy emotiva por lo que por los actores. Exacto. Bueno, se presenta en la Biblioteca de Rivadavia, en las Heras 80, este miércoles 19. Bueno, con nosotros entonces Jorge Cabrerizo y Marcelo Pérez, bueno, que son los artífices de este documental, a no perderse. El documental lleva el nombre, lo reiteramos. Juan Carlos Belomo, el nombre de una epopeya. Y quiero agregar un pequeño detalle más que me parece importante. Previamente a la proyección del documental, Maya Costa va a hacer la interpretación de una samba alegórica llamada Aunque el agua nos arrastre, en donde yo he hecho la letra y ella le ha puesto una música fabulosa, así que también quiero destacar eso. Y que también trabajaron con gente del municipio como Lorena Palacio y Magalíbar. Exactamente. Tulio, que ahí vuelve, digamos, a esto mancomunado de que no hay partido político que frene la historia de una ciudad. Muchas gracias.